Queremos evaluar cada una de las expresiones exponenciales para ilustrar una de las propiedades de los ritmos de registro. Para evaluar y elevar al poder del registro natural 2, vamos a crear una ecuación estableciendo esta igualdad en x. Por lo tanto, si podemos determinar el valor de x, podremos evaluar esta expresión. Y desde ahora tengo una ecuación exponencial. Escribiremos esto como una ecuación de registro para resolver x, y si necesita la revisión, aquí hay algunas notas a continuación en rojo sobre cómo convertir una ecuación exponencial a una ecuación de registro. Lo principal es queremos identificar la base, el exponente y el número. Sabemos que tenemos un inicio de sesión nuestra ecuación de registro. La base es e. Tenemos la base e, que escribiremos como registro natural en un momento. Un ritmo de registro es un exponente. Aquí nuestro exponente es el registro natural 2. Y esto es igual a x. Así que el número de parte del registro es x tan otra vez. La base de registro de x es igual al registro natural x. Tenemos el registro natural x igual registro natural 2. Así que estos dos registros son iguales entre sí y sus bases son las mismas. Por lo tanto, la parte número de los registros debe ser la misma. So x igual 2. So si x igual 2, entonces esta expresión igual 2 también. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos 10 aumentos al poder del registro común 3. Así que estableceremos esto es igual a por y escribirlo como una ecuación de registro. Así que sabemos que tendremos un registro. Va a ser base de registro 10. Un registro es un exponente. Nuestro exponente es registro común 3. Es igual a x, así que la parte número es x otra vez. El lado derecho, el registro 3 sería base de registro 10 de 3. Otra vez, estos son iguales el uno al otro. Por lo tanto x igual 3, lo que significa nuestra expresión original simplifica a 3. Miremos un ejemplo más y luego volveremos y declararemos el atajo. Tenemos 5 aumentos al poder de la base de registro 5 de 7. Así que establecerá esto igual a x y escribir nuestra ecuación de registro. Nuestro registro tendrá base 5. Un registro es un exponente, de modo que el exponente es la base de registro 5 de 7. Y esto es igual a x. Así que la parte número del registro es x. Por tanto, x igual 7. Aviso: en cada uno de estos tres casos estas expresiones simplifican solamente la parte número del registro en el exponente. 5 aumenta la potencia de la base de registro 5 o 7 simplificado a 7. 10 aumentar el poder del registro común 3 simplificado a 3. Y el registro natural 2 simplificado a 2. En general, si tenemos la base de aumentar la potencia del registro base de x, esto siempre se simplificará a la parte número del registro. O en este caso solo x. Espero estos ejemplos ayudados a explicar por qué esta propiedad es verdadera, y una vez entendemos que podemos aprovecharla para simplificar expresiones como esta,